comenzaron a aullar. Comenzaron a aullar como lobos. Parecía que miraban en él quizás el mismo espíritu o ser que se le había aparecido. Así fueron relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. El protagonista del relato de hoy es la misma persona quien vivió aquel terrible suceso de la mujer de blanco, el cual conté anteriormente en mi canal. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan. Dejen volar su imaginación para recrear los diferentes escenarios de este relato, el cual puedo dar la seguridad que es 100% real. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para estar al tanto de las nuevas historias. Este relato sucedió un par de años atrás. Le sucedió a mi amigo Arístides, el cual un par de meses atrás le había salido la mujer de blanco entre aquellos caminos. Esto sucedió en un área rural de El Salvador. Había luna llena aquella noche. Eran más o menos las 10 de la noche. Arístides se despidió de su novia, caminó por todo el vecindario de donde ella vivía hasta llegar a un falso palanquera que está hecho con alambre de púas, justamente donde la mujer de blanco le había salido. Entró y siguió caminando, pero al llegar a un bosque muy frondoso, sucedió algo que lo dejó un poco desconcertado. Justamente al llegar a esta zona, escuchó un silbido súper fino. Él rápidamente dijo: no puede ser. ¿Y esto? ¿De dónde viene? Aquel silbido súper fino se escuchaba más o menos como a unos 2 kilómetros de ahí. Él dijo: qué raro, se escucha como que viene de las colonias del pueblo. Aquel pueblo estaba lejos de ese lugar, y él sabía lo que significaba. Arístides rápidamente se quitó el rosario, encendió la lámpara de su teléfono y siguió caminando. Con mucho miedo, había un frío que invadía la noche. La luna que iluminaba aquellos árboles hacía ver sombras por todos lados o bultos que se movían a lo lejos. Él siguió caminando para llegar desde el vecindario de su novia hasta su casa. Debía atravesar muchos caminos o veredas, cuesta arriba. Después del primer silbido, había avanzado más o menos unos 500 metros. Iba a la mitad de aquella cuesta en aquel camino, cuando nuevamente volvió a escuchar otro silbido. Un silbido que incluso se escuchaba más lejos. Arístides se llenó de un gran escalofrío. Iba helado. Todo su cuerpo, sus manos, iban frías, porque él sabía lo que significaba. Él sabía lo que se venía. Y dijo: no puede ser. Hoy me van a asustar. Siguió caminando con mucho miedo. Para caer en contexto de lo que estaba pasando, hay una leyenda de un ser en forma de un perro, el cual, si escucha sus silbidos a lo lejos, significa que aquel perro está cerca. Pero si lo escucha cerca, significa que aquel ser está lejos. Y para la mala suerte de Arístides,
En esta ocasión, aquellos silbidos súper finos se escuchaban muy lejos, lo cual significaba que aquel ser estaba rondando en los alrededores. Aquel ser es llamado el Cadejo. Arístides, con mucho miedo, siguió caminando cuesta arriba. Aún le faltaba más o menos 300 metros para llegar a la primera casa que se encontraba en el vecindario donde él vivía. Pero ahí fue donde se llevó una gran sorpresa. Primero, su teléfono se le apagó. Automáticamente aquel teléfono quedó muerto. Todo su cuerpo se le erizó. Arístides dijo: mierda, ahora sí, ya estuvo. Entonces, cuando se le apagó el teléfono, levantó la mirada rápidamente. Sucede pues que apenas a unos 3 o 4 metros de distancia, a un costado de él, quizás muy cerca del cerco, en un bordo que había ahí, se encontraba un gran perro. Se encontraba aquel gran ser que quizás le venía silbando por todo el camino. Aquel animal, lo curioso que tenía era que tenía sus ojos encendidos en llama. Aquel perro bramaba, gruñía súper fuerte. Aquellos ojos rojos, como si eran llamas o brasas. Arístides estaba paralizado, no hallaba qué hacer. Y aquel animal seguía ahí, parado. Aquel gran perro negro. Él, como pudo, siguió caminando. Y lo que hizo fue voltearla a ver, porque él decía: si este animal dice a seguirme, ya me compliqué. Pero, para suerte de Arístides, aquel perro aún seguía parado allá, en el borde donde se le había aparecido, con aquellos ojos que parecían brasas. Muchos pensarán que aquí terminará el susto de Arístides, pero no. Después de esto, al llegar a la primera casa de su vecindario, cuenta Arístides que todos los perros del lugar comenzaron a aullar. Comenzaron a aullar como lobos. Parecía que miraban en él quizás el mismo espíritu o ser que se le había aparecido. Así fueron los perros de la primera casa. Luego, al llegar a la siguiente casa, era el mismo caso. Los perros comenzaban también, al sentir su presencia, a aullarle como lobos. Siguió caminando, y así por todo el camino, hasta que llegó a la casa. Pero los perros del vecindario no paraban de aullar. Seguían aullando como que eran lobos. Al final, dice Arístides que al llegar a su casa, se puso a rezar y a rezar, hasta que al fin aquellos perros callaron. Él en su casa no se creía lo que le había pasado, aquel susto que le había sucedido. Pero a la mañana siguiente le contó todo a algunos vecinos del lugar y le dijeron: tuviste suerte. Cuentan que al Cadejo nunca hay que darle la espalda. Si aquel perro se te aparece, lo que tienes que hacer es mejor regresarte por donde venías y pasar hasta el siguiente día, porque si le das la espalda, aquel perro te juega y te deja loco. No se sabe aún a ciencia cierta cuál es el origen de este, pero aún así se cuenta que son dos las entidades. Hay un Cadejo blanco que se le aparece a las mujeres y un Cadejo negro que se le aparece a los hombres, cada uno con diferentes funciones. ¿Y ustedes tienen una historia que contar donde les hayan sucedido cosas sobrenaturales? Si las tienen, las estaré escuchando en los comentarios, leyendo cada uno de ellos.
o en mi correo electrónico. Tengan cuidado si salen de noche. Tengan cuidado al escuchar aquellos silbidos muy finos, porque si están lejos es porque está cerca el cadejo. Y si aquellos silbidos están cerca es porque están lejos. Gracias por escuchar esta historia.